Viernes, 11 de julio de 2025. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 203-0748. Tipo, jurisprudencia. Excepción de incompetencia por declinatoria. Las salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos pueden fincar competencia a un órgano de distinto fuero. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al determinar si las salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al pronunciarse acerca de la excepción de incompetencia por declinatoria en términos de los artículos 41 y 43 del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, pueden fincar competencia a un órgano perteneciente a distinto fuero cuando adviertan la incompetencia del juez de origen. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando las salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos declaren fundada una excepción de incompetencia, en términos de los artículos indicados, pueden fincar competencia a un órgano de distinto fuero. Justificación. No existe impedimento jurídico para que las citadas salas, al analizar la excepción de incompetencia por materia planteada por una de las partes en los juicios de origen, determinen si es fundada fincar la competencia para conocer del asunto a un órgano diferente de los que están bajo su jurisdicción, pues la competencia es una garantía de legalidad ligada al derecho de acceso a la justicia. Y, en este sentido, el deber del Estado con respecto a quienes acuden a un juicio supone tomar las medidas necesarias para remover obstáculos que impidan el efectivo acceso a los justiciables a ser juzgados por una autoridad competente. La autoridad requerida, con absoluta independencia, decidirá si acepta esa competencia. De no hacerlo, ordenará la devolución del asunto. Ello podrá considerarse el inicio de una de las contiendas de jurisdicción a las que se refiere el artículo 48 del referido Código Procesal Civil que por competencia delegada corresponde conocer a un tribunal colegiado de circuito, cuyo espíritu es el reflejo del artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 3. Registro digital, 203-0767. Tipo, aislada. Testamento público abierto. El término persona identificable utilizado en el derecho de acceso a la información no es equivalente a identidad del testador. Legislación del Estado de Nuevo León. Hechos. Una persona física promovió juicio ordinario civil sobre nulidad de testamento. En primera instancia se asentó que el notario que elaboró el testamento no precisó la forma en que se identificó la testadora, ya que no plasmó la forma en que tuvo certeza de que sí era la persona que decía ser. En segunda instancia, el Tribunal de Alzada revocó dicha determinación al considerar que si bien el notario omitió expresar la forma en que llevó a cabo la identificación de la testadora, si proporcionó los datos personales que la hacían una persona física identificada o identificable, esto es, nacionalidad, fecha de nacimiento, ocupación, Registro Federal de Contribuyentes, RFC. Clave única del Registro de Población, CORP, domicilio y el nombre de sus padres. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el término persona identificable utilizado en el derecho de acceso a la información no es equivalente a identidad del testador aplicable para el testamento público abierto. Justificación. La interpretación sistemática de los artículos 1401, 1402 y 1403 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, en atención al significado del vocablo identidad y el objetivo de las formalidades del testamento, seguridad a la voluntad del testador, conduce a considerar que el legislador, al referirse al cercioramiento de identidad del testador, se refería a dos supuestos. 1. La exhibición de documentos que así lo demostraran, que por razones lógicas plasmaran fotografía, nombre y apellidos de la persona, y 2. La intervención de testigos de conocimiento, identidad, que se limitan a manifestar al notario que conocen al testador. La acepción de persona identificable utilizada en el derecho de acceso a la información no es aplicable en los testamentos, pues en este caso es necesaria su plena identificación, lo cual no se logra con la simple mención de nacionalidad, fecha de nacimiento, ocupación, RFC, CORP, domicilio y el nombre de sus padres.
pues esa información puede ser obtenida por cualquier persona y no existiría conocimiento cierto de la identidad. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 3 de 3. Registro Digital, 203-0768. Tipo, aislada. Testamento público abierto. La identificación del testador por parte del notario es un requisito de validez. Legislación del Estado de Nuevo León. Hechos. Una persona promovió juicio ordinario civil sobre nulidad de testamento. En primera instancia se asentó que el notario que elaboró el testamento fue omiso en expresar la forma en que se identificó a la testadora, ya que no plasmó la forma en que tuvo certeza de que sí era la persona que decía ser. En segunda instancia, el Tribunal de Alzada revocó dicha determinación al considerar que la falta de identificación de la testadora por parte del notario únicamente tiene como consecuencia la responsabilidad administrativa para el fedatario público. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el testamento público abierto la identificación del testador por parte del notario es un requisito de validez. Justificación. Entre las formalidades que debe revestir el testamento público, se encuentra la relativa a que su otorgamiento debe hacerse ante notario. Según se aprecia del artículo 1408 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, sin embargo, su eficacia no se limita al cumplimiento de los requisitos impuestos en la Ley del Notariado del Estado, sino que también deben observarse las formalidades, solemnidades y requisitos impuestos por el legislador en la codificación sustantiva de referencia. Así, de la interpretación literal de los artículos 1401 y 1402 del citado código, se advierte que en relación con la identidad del testador, el notario debe realizar dos acciones. 1. Conocer al testador o cerciorarse de algún modo de su identidad. Y 2. Si ésta no puede ser verificada, se declarará esta circunstancia, agregando todas sus características. Ahora bien, el legislador estableció en el artículo 1403 del mismo ordenamiento que de no cumplirse con la identificación del testador, no tendrá validez el testamento, hasta que se justifique. Por tanto, entre las formalidades prescritas en los citados artículos 1401, 1402 y 1403, para el otorgamiento de un testamento público abierto, se encuentra la obligación de identificar al testador, acorde con las particularidades y supuestos que prevén dichos preceptos. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito.